Ministerios Buscando de Dios presenta un consejo de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos confronta, mis hermanos, y a mí en lo particular me hizo una pregunta la palabra del Señor. Cuando yo estaba leyendo, cuando me dijeron que tenía el privilegio de predicar el día de hoy, la palabra del Señor me hizo una pregunta, y la pregunta que me hizo fue: ¿estás conforme con tu nivel de espiritualidad que tienes hasta el día de hoy? ¿Estás de acuerdo de cómo estás ahorita, o estará conforme Dios de cómo te encontrás en este momento delante de Él? ¿Cómo está tu relación con el Señor hasta este momento? Si el Señor te evalúa en este momento, ¿cómo te encuentra? ¿Te encuentra aprobado o te encuentra desaprobado? Es una pregunta que en realidad me confrontó bastante la palabra en este momento. Y yo lo hacía porque el pastor decía el domingo: hermanos, se nos nota cuando nosotros estamos mal con el Señor, cuando estamos en pecado se nos nota. Y me llamó mucho la atención esas palabras, porque es cierto, no podemos ocultarlo. En el rostro se nos ve cuando estamos apagados, cuando estamos amargados, cuando estamos frustrados, cuando hemos perdido algo que una vez teníamos, y se nos nota en el rostro y lo reflejamos, y por más que queramos ocultarlo, no podemos ocultarlo. Y de veras que esa es la parte de la cual vamos a hablar un rato en esta noche. Pero antes yo quisiera que le oremos al Señor y bendigamos su nombre, y pongamos este momento tan especial en sus manos. Cerremos por favor los ojos y digámosle: Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias, Padre, por esta noche tan preciosa, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el don de la vida. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que me das, Señor, de estar aquí ante los hermanos, Señor, predicando tu palabra, Señor. Gracias porque primero, Señor, la lección fue para mí, Señor. Tú me confrontaste, Señor, y te doy muchas gracias, Padre Celestial, porque fue una lección, Señor, que ahora con tu ayuda yo voy a poder transmitir a mis hermanos, Señor. Padre Celestial, que la palabra sea una semilla, Señor, que caiga en esa tierra fértil que es nuestro corazón, Padre, para que dé fruto en su tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta es: ¿nos encontramos, hermanos, en un nivel el cual nosotros estamos conformes con tenerlo? ¿O nos encontramos en un remanso, en una tranquilidad en la cual hemos llegado tal vez a un conformismo? Fíjense que muchos de nosotros, para serles honesto, yo lo he notado, y a veces también yo lo he experimentado, para serles bastante honestos. Pero a veces venimos a la iglesia solamente como eso, como por rutina, por costumbre. Venimos a la iglesia apagados, como que solamente a marcar tarjeta, como que fuera trabajo. Y la verdad que se nos ha olvidado cómo fue al principio. ¿Se recuerdan ustedes cómo fue al principio, cuando el Señor vino y les quitó los pecados que tenían, o que teníamos, mejor dicho, y veníamos gozosos ante su presencia y con una gratitud, y la gente no creía que el Señor había hecho un cambio en nuestra vida, y sin embargo esos momentos como que hubieran pasado desapercibidos, como que se nos olvidó, como que quedó atrás, como que ese gozo de la salvación que el Señor una vez nos dio se nos haya perdido. Ustedes no han pasado por esos momentos, por esos valles. Y yo hablaba con mi esposa, y ella me decía: fíjate que yo estaba leyendo, y cuando hablábamos de valles, son aquellos pedazos de tierra en los cuales uno está vulnerable al ataque del enemigo, en donde las fieras venían y atacaban a los animales indefensos. Cuando pasamos por valles, por sequías, son momentos en donde estamos muy vulnerables al ataque del enemigo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos, porque el enemigo está siempre pendiente y siempre está al acecho de nosotros. La palabra del Señor, la cual vamos a tocar en esta noche, está en Ezequiel 47. Por favor, quienes traen Biblia, que la podamos abrir. En lo que la encuentran, les voy a comentar un poco acerca del profeta Ezequiel. Fíjense que es un profeta que el Señor levantó cuando su pueblo fue llevado a la cautividad. Como es normal, como nosotros lo podemos ver, no es normal, sino como suele suceder, y lamentablemente sigue sucediendo. El pueblo de Dios falló una y otra vez, y esta vez no fue la excepción. El Señor estaba bastante triste porque el pueblo le falló una vez más, y a través del profeta que el Señor levantó, empezó a hablarle al pueblo, incluso le advirtió que iba a haber una cautividad, que iba a ser preso por los babilonios, iban a llevarse los esclavos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y sin embargo,
vino el Señor y levantó al profeta Ezequiel, el cual en su profecía se está dividida en dos partes. Una en donde viene y condena las cosas malas que el pueblo hace y que están en contra de la voluntad de Dios. Y la otra parte de la profecía, si podemos llamarlo así, porque está dividido en dos segmentos, es en donde el profeta lleva el mensaje de salvación al pueblo. En esta parte, el profeta está le está hablando al pueblo acerca de que debemos de volver a los inicios, como dice el libro de Apocalipsis. Y me gustaría que leyéramos en el 47 del 1 al 8, mis hermanos, en donde dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior fuera de la casa, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de la manera que el río no se podía pasar sino a nado. Hermanos, podríamos decir, bueno, esta es palabra que se dio en el Antiguo Testamento y ya no es para nosotros. Sin embargo, hay mucha enseñanza en el Antiguo Testamento que lo podemos tomar para nosotros. Aquí, si ustedes se dan cuenta, se está hablando de un río, pero ¿de qué río dirán ustedes? Fíjense que este es un río el cual, primero pues el Señor utilizaba al profeta a través de visiones, le hablaba para poder llevar el mensaje a su pueblo a través de visiones. De hecho, según dicen algunos comentaristas, la representación más clara de la gloria de Dios fue el profeta Ezequiel que la ha tenido, y es un privilegio grande que el Señor le dio a él. El Señor lo levantó para llevar el mensaje y le hablaba al profeta a través de estos sueños, de estas visiones. Y esta fue una visión que el profeta tuvo, una visión en donde un varón lo llevaba de la mano, y dice que él lo puso en un lugar de privilegio en donde él podía observar claramente que un río salía del templo, y ese río, el nacimiento de ese río era en la parte de adentro en donde estaba la presencia del Señor, si ustedes se recuerdan. Entonces vino el profeta y dice que este varón lo tomó de la mano y lo hizo pasar por el río, lo introdujo al río, de la mano lo llevó y lo llevaba y lo introdujo en donde el agua era tan baja que únicamente podía chapotear el agua, por decirlo de esa manera, porque el agua le llegaba únicamente a los tobillos. Fíjense, mis hermanos, que lo que yo puedo tener como enseñanza de la palabra en esta noche es que muchas veces ese río lo podemos ver como la gloria de Dios, como la gracia de Dios. Y es un río en el cual muchos de nosotros hemos caminado. Algunos, tal vez los que empiezan su vida cristiana, tal vez como en el caso de Mario, que empieza su vida cristiana, está chapoteando el agua porque empieza a probar lo que es el andar en el río de Dios. Y ya le está agarrando ese amor, ese sabor, y puede sentir, ¿verdad?, lo maravilloso que es estar sumergido, ¿verdad?, aunque sea hasta los tobillos, que eso implica que es poco, es solamente el comienzo, ¿verdad? Algunos tenemos bastante tiempo de estar asistiendo a la iglesia, de ser hijos de Dios, de ser salvos, pero lamentablemente todavía estamos ahí chapoteando el agua porque únicamente nos llega hasta los tobillos. Estos son los hermanos de los cuales el pastor también, si le pusieron atención, el domingo antepasado fue cuando habló de los cristianos carnales, aquellos que es más lo que los gobierna la carne que el espíritu, aquellos que son llevados todavía a las cosas de antes y todavía se dan sus escapadas y se dan sus colazos por el mundo y no se deja gobernar todavía por lo que es la voluntad de Dios. Son los que están ahí con el agua a ese nivel. Pero dice la palabra de Dios más adelante, entonces el varón me toma de la mano y me hace llevar más adentro, en donde el agua me llega a las rodillas.
Estos son digamos, los hermanos que quieren experimentar un poco más de Dios, quieren conocer más de Dios y quieren aprender más de Él y quieren sumergirse un poco más en el río y se atreven a ir un poco más adentro a través de los estudios de la palabra, a través de repente solamente las 5 oraciones de vergüenza que el pastor dice. Pero sin embargo van ya tomando ese valor, ese deseo de caminar un poco más y avanzar en la presencia de Dios, conociendo más de ese Dios al cual le presentaron y se enamoró de Él, al cual no entiende por qué, pero pasaron un montón de cosas cuando el Señor le quitó los pecados, cuando fue introducido en el cuerpo de Cristo. Sintió algo tan maravilloso que ahora quiere conocer más a ese Dios que lo salvó, el que dio su vida por usted. Ese es otro nivel, ¿verdad? Un poco más arriba. Luego dice, este varón me toma nuevamente de la mano y me introduce un poco más hacia adentro. Pero esta vez el agua me llega a la cintura, dice el profeta. Y la cintura es, en otra versión dice los lomos. Y cuando hablamos de los lomos hablamos de fortaleza, hablamos de la fuerza, de la valentía. Es ahí donde nosotros nos atrevemos a meternos más con el Señor. Ya tal vez ya no solamente leer su palabra, sino estudiar su palabra. Tal vez ya no solamente orarle al Señor, sino tener una comunicación directa con Él. A meternos en la presencia del Señor a través de tener intimidad con Él. Vamos más adentro. Esa valentía, esa agua hasta los lomos implica que ya hay más de Dios que de nosotros. Somos los que ya hemos dejado las cosas de antaño, las cosas del pasado, se han quedado olvidadas y es más el gobierno de Dios en nosotros que nuestra propia carne. Esos son los que van por ese nivel. Ahora más adelante dice, pero el agua me llega, es más profundo, pero vamos a leerlo mejor, mis hermanos. A los lomos dice, luego dice, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Miren qué maravilloso ustedes. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos esa clase de cristianos, aquellos que no nos conformemos con tener el agua hasta abajo en los tobillos, en las rodillas, en las cinturas. Lo que Dios quiere es que nos sumerjamos por completo en su presencia. Y eso no implica un momento de emoción y venga, vamos a orar y emocionémonos aquí y metámonos en la presencia de Dios y nos vamos a nuestra casa y eso se quedó olvidado. No, es un modo de vida, es un estilo de vida. Vivir constantemente en la presencia de Dios es controlados por el Espíritu Santo, viviendo, haciendo la voluntad de Dios, pero por completo. Son aquellos cristianos, y me atrevo a decir, porque yo pretendo ser de ellos, de los que están sumergidos en la presencia de Dios, de los cuales muchas veces nos han tildado hasta de fanáticos. Y nos dicen un montón de cosas, nos tildan de locos porque solo metidos en la iglesia, porque son los primeros en llegar y los últimos en irse. No sé en cuál nivel se encontraría usted si en este momento usted se analiza, se autoexamina. ¿En cuál nivel se encuentra usted en este momento? ¿Estará Dios conforme con el nivel de espiritualidad y de relación con Dios que tiene hasta ahora? ¿Usted mismo está conforme con ese grado, con ese nivel? Analícelo, mi hermano. Pero fíjense que eso no es todo, sino que dentro de todo esto maravilloso hay algo que me puso un poco triste. Y para serles bien honesto, tiene que ver mucho con que hay muchos hermanos que ya han llegado al nivel de estar sumergidos en la presencia de Dios, de estar sirviéndole al Señor, de dar testimonios e incluso hasta predicar su palabra, y una cosa maravillosa. Pero sin embargo, por circunstancias, por situaciones negativas, por situaciones económicas, por problemas, por enfermedades, por cualquier situación que nos afecta, han tendido a retroceder. Y ya había llegado el momento en que estaban sumergidos y hasta tragando agua de la gloria de Dios y la presencia de Dios, pero ahora han retrocedido tanto que tal vez el agua le ha llegado hasta los tobillos, o lo que es peor, tal vez ha salido del río de Dios. Y es triste ver a gente completamente apagada, completamente desinteresada de las cosas de Dios, porque muchos de estos son hermanos que con privilegios de parte de Dios los han dejado tirados a un lado porque se han salido de la gracia de Dios. Y es triste, mis hermanos, porque el Señor confía en nosotros. El Señor nos ha dado a nosotros privilegios que los mismos ángeles desearían tener.
Y sin embargo a nosotros el Señor nos ha escogido y nosotros lo hemos dejado a un lado porque hemos tenido conflictos, porque hemos tenido problemas. De repente han tenido problemas o no han estado de acuerdo con nosotros, los que Dios nos ha puesto en algún grado de liderazgo, y hemos fallado. Y perdónenos, hermanos, si hemos fallado, porque muchas veces hemos dado tan mal testimonio nosotros, hemos hecho tan mal el trabajo, hemos mostrado tan mal la figura de Dios, que lo que hemos hecho, en lugar de atraerlos a ustedes a la presencia de Él, los hemos ahuyentado. Y si es culpa de nosotros, perdónenos. Pero hay algo bien especial, que el Señor lo que quiere es bendecirnos. Porque fíjense que si leen ustedes en el 47:9, dice: y toda alma viviente que nadare, miren ustedes, no dice el que chapotea el agua, el que el agua le llega a la rodilla o a la cintura, no, el que se sumerge en la presencia de Dios. Dice: toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Está hablando de prosperidad, mis hermanos, y una prosperidad integral en todas las áreas, hasta de sanidad también está hablando. Pero es el que entra en la presencia de Dios, el que se mantiene en la presencia de Dios, el que en su trabajo refleja que es un hijo y un siervo de Dios, que en el estudio no tiene necesidad de preguntarle: mire, usted es cristiano o de qué religión es, porque se nos nota tanto que no hay necesidad de estarlo diciendo ni pregonando, sino que la gente ve nuestro actuar, nuestro proceder, lo honestos que somos, lo bien hablados que somos, lo buenas personas, lo correctos, y la gente lo nota. Como decía el pastor, se nos nota, mis hermanos. No tratemos de engañarnos ni de engañar a los demás, porque se nos nota. Y lo que ha sucedido lamentablemente es de que el enemigo ha hecho un trabajo, y lo ha hecho bien hecho con nosotros. Perdonen que se lo diga, pero el enemigo ha hecho un trabajo tan excelente con nosotros que hemos caído en su trampa, hemos caído en sus redes. Porque si ustedes saben, el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. ¿Sabían ustedes que a eso había venido el enemigo? Pero el Señor vino a darnos vida, y vida en abundancia. ¿Y qué es lo que ha robado el enemigo? El enemigo nos ha robado el gozo de la salvación. ¿A qué emoción? Yo les digo, la palabra me ha confrontado de tal manera que el domingo yo le decía a mi esposa: no hay, a las 5 de la mañana ya estaba en pie, ya listo ya para poder venir a la iglesia, con un deseo de venir a adorar al Señor y de venir a escuchar qué era lo que tenía Él para mí, qué era lo fresco que Él tenía ese día para mí. Yo estaba ansioso. Y el enemigo se ha encargado, porque yo tengo dificultades económicas, porque he tenido problemas en el hogar, porque ha habido enfermedades en mi familia, porque ha habido de repente la separación física de un ser querido. Yo conozco gente que, porque el Señor se ha llevado a un ser querido, se ha alejado de Dios, se ha peleado con Dios. Pero sin embargo, nosotros nos hemos dejado robar el gozo de la salvación. Ese gozo que teníamos cuando el pastor nos decía: hermanos, ¿quién viene y nos puede ayudar a subir el piedrín? Los locos nos hacíamos. Pero cuando teníamos ese gozo, mis hermanos, nosotros éramos los que nos quedábamos ahí, lo subíamos todos si era necesario, y no teníamos que esperar que incluso nos lo dijera. Pero ahora nos citan y nos dicen que quieren que vengamos a apoyar en algo, y no venimos, nos hacemos los locos. ¿Por qué? Porque ya perdimos esa gratitud, ese gozo que un día teníamos. La paz, mis hermanos, el enemigo nos ha robado esa paz y la ha convertido en aflicción. Nos mantenemos todo el día tensos, afligidos, preocupados, en lugar de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que el Señor nos da. Pero el enemigo se ha encargado de robarla. ¿Y saben qué es lo peor de todo? De que a veces ni siquiera el enemigo nos la ha arrebatado, sino que nosotros mismos se la hemos entregado. Nosotros mismos se la hemos entregado. ¿Por qué? Porque otra situación también es el pecado, mis hermanos. El pecado no nos permite avanzar, no permite que disfrutamos de las bendiciones que Dios quiere darnos, sino por el contrario, el pecado lo que hace es que el Señor no nos bendiga, que no recibamos las bendiciones que están preparadas de antemano para nosotros. Debemos de entenderlo y de tener claro y tener siempre la vista
puesta en las cosas siempre de arriba. La fe, otra cosa que el enemigo la ha convertido en duda. La ha convertido, nos ha robado la fe y nos pone la duda y nos quedamos con la duda. ¿Cómo va a ser eso, mis hermanos? Si esa fe es lo que nos sostiene, es lo que nos mantiene. La satisfacción del alma la convierte en frustración el enemigo. No dejemos que el enemigo nos robe, mis hermanos. No nos dejemos que nos mate, que nos destruya. No lo permitamos de ninguna manera. Agarrémonos fuerte del Señor. Mantengámonos siempre en el río de Dios, siempre caminando. Y miren, mis hermanos, esta noche yo quiero declarar en el nombre de Jesús que la iglesia Buscando de Dios no dará un paso más atrás, sino que de ahora en adelante será solamente para avanzar, será solamente para caminar y buscar las profundidades. Y si Dios quiere que sea una iglesia que nos convirtamos en buzos, si lo llamamos de esa manera, pues que lo hagamos. El pastor nos comentaba y nos decía: nuestra iglesia es una iglesia hermosa, una iglesia diferente a muchas iglesias, tal vez la única iglesia, nos decía el pastor, en donde hay una enseñanza pura de la palabra y una alabanza en donde con libertad le alabamos al Señor. ¿Por qué no aprovechamos los recursos que tenemos en nuestra iglesia? ¿Por qué no aprovechamos la calidad de maestros que hay en nuestra iglesia y que nos enseñan y que nos llevan a la presencia de Dios? Jóvenes que dedican su tiempo y sus talentos para llevarnos a la presencia de Dios y para recordarnos que ahí está Dios y que nos ama y que nos guarda y que nos sana y que nos libra de las amenazas, de los enemigos gratuitos que muchas veces tenemos. El Señor está ahí, el Señor está pendiente de nosotros, pero dice que las bendiciones, la salud y todo son para los que nadan en ese río. Va a ser usted de los que se va a conformar con el nivel que se encuentra, chapoteando el agua, y ahí la ve pasar y es salvo, se va al cielo y está su lugar ahí apartado, pero se va a perder de unas bendiciones maravillosas que Dios tiene para usted aquí en esta tierra. No se conforme, mi hermano. No se fije en nosotros los que fallamos. No se fije en los hombres, en los que prometemos y no cumplimos. Fíjese en Dios, mi hermano, en el que no falla, en el que no cambia, en el que es el mismo de ayer y por los siglos. En Él fíjese. Dice la palabra de Dios en Jeremías 15:19. En el 18 antes dice, ahí se ve cuando hay queja de parte de nosotros, porque dice: ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? Miren la queja que muchas veces hacemos. ¿Por qué no pasa este momento difícil? ¿Por qué la escasez no se convierte en abundancia? ¿Por qué no pasa este momento? ¿Por qué tanto tiempo de estar con este dolor, con esta aflicción? ¿Por qué? Y la respuesta de Dios es la siguiente: si te arrepientes, yo te restauraré, dice el Señor, y podrás entonces incluso servirme, para que nosotros podamos ser utilizados por el Señor en los ministerios que Él nos ponga, en su casa incluso, en sus quehaceres diarios, para que el Señor nos use en cada momento. Solamente con nuestra vida podemos predicar su palabra, con el testimonio que demos, pero para que el Señor nos pueda dar el privilegio de que nosotros le sirvamos, tenemos que arrepentirnos, mis hermanos. Y todos, absolutamente todos, tenemos de qué arrepentirnos, porque no hemos hecho bien las cosas, no hemos obrado como el Señor quiere que obre. Y para ser honestos, esa es nuestra realidad. En el libro de Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No sé si alguno de ustedes la palabra lo ha confrontado como lo hizo conmigo, pero yo no hallaba dónde meter la cara cuando el Señor me confrontaba y me decía: ¿en qué nivel te encuentras en este momento? Qué vergüenza delante de Dios, porque el Señor quiere que estemos en un nivel superior siempre al que estamos, y nos conformamos con tan poco, mis hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a hacer algo en donde vamos a reconocer que nosotros no hemos cumplido al 100% con el Señor? Algunos, incluso hay un par de invitados aquí que de repente no conocen al Señor, no han estado en su presencia, no conocen de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Es el momento de hacer su decisión y decir: yo quiero gozar de esas bendiciones que tanto hablan ustedes. Me comentaba la hermana Violeta que mucha gente inconversa vino al sepelio de la hermana Elba y que se fueron fascinados, se fueron contentos. ¿Por qué? Porque vieron algo especial en nosotros, algo especial en ustedes, mis hermanos. Pero no permitamos que el enemigo nos lo robe, nos lo arrebate, no se los demos voluntariamente, no. ¿Por qué no subimos de nivel en esta noche? Como les repito, no es un momento, no es una emoción, no es algo pasajero, sino es un compromiso de parte de Dios de vivir una vida íntegra delante de Él, de atrevernos a ser diferentes a como somos ahora, de ya no hacer las mismas cosas para obtener los mismos resultados, sino cambiar muchas de las cosas que venimos haciendo para que el resultado sea grato delante de Dios. ¿Por qué no subimos de nivel en esta noche? ¿Y por qué no hacemos un acto en el cual podemos imaginarnos que el río está corriendo por este lado y que aquí están las profundidades? Y se va a quedar allá chapoteando el agua porque le llega a los tobillos. Pues gócese con ese poquito, se va a perder de mucho. Pero los que se van a gozar aquí al frente son aquellos que incluso están disfrutando de las cosas e incluso sobrenaturales, e incluso de las cosas milagrosas que Dios puede hacer ahora si a Él le place hacerlas. Sanidades milagrosas, hogares completamente restaurados por la gracia de Dios. Dice que después de que el profeta fue llevado a las orillas para ver el paisaje, estaba completamente renovado el paisaje. La tierra empezó nuevamente a dar vida, empezaron a crecer árboles frutales. Pero lo más maravilloso de todo, mis hermanos, es ver cuando lo restaurado es el interior de nosotros, es el interior de nuestra alma. Eso es lo que alegra al Señor, eso es lo que goza al Señor. Que nuestra iglesia sea aquella iglesia a la cual dice su palabra que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que eso seamos nosotros, que el Señor diga de buscando de Dios: ahí está esa clase de adoradores que yo ando buscando. ¿Por qué no hacemos un compromiso con el Señor? ¿Y por qué no pasamos y nos sumergimos en la presencia de Dios y nos gozamos de ese momento tan especial que podemos tener ahorita con Dios y siempre? Porque va a ser un modo de vida, un estilo de vida, buscando siempre esa llenura del Espíritu Santo, que va a ser el control constante que el Señor va a tener en nuestras vidas de ahora en adelante. ¿Por qué no pasamos al frente y le decimos al Señor: Señor, sumérgeme en ese río, Señor? Señor, yo no sabía, Padre Celestial, que habían esas profundidades, Padre Celestial, y sin embargo yo me he mantenido en la orilla, Señor. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios